Había un hombre arando el campo, con 12 yuntas de bueyes, cuando un profeta legendario se acercó en silencio. Se quitó el manto que llevaba puesto y lo lanzó sobre sus hombros sin decir una sola palabra. Ese gesto lo cambió todo, porque en Israel ese acto significaba una sola cosa: tú eres el elegido, tú eres el llamado, y tu vida nunca volverá a ser lo que era. El hombre detuvo los bueyes, sacrificó el arado, se despidió de su familia y siguió al profeta sin mirar atrás, porque sabía que Dios acababa de llamarlo a algo que ningún hombre podía rechazar. Su nombre era Eliseo y su maestro era Elías, el profeta más poderoso de Israel, el hombre que había desafiado a 450 profetas de Baal él solo y había ganado, el hombre que había orado para que no lloviera, y la lluvia se detuvo por 3 años y medio. Durante años Eliseo caminó junto a Elías, aprendió de él, lo observó y esperó en silencio su momento, y ese momento llegó en un día que nadie en Israel olvidaría jamás, porque ese día Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego, y Eliseo quedó solo con el manto de su maestro en las manos, frente al río Jordán, frente a un pueblo que miraba esperando ver si el nuevo profeta tenía realmente el poder que decía tener. Todo comenzó cuando Elías le dijo a Eliseo que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin y que pronto sería llevado por Dios. Y Eliseo respondió con algo que nadie esperaba escuchar. No pidió protección, no pidió riquezas, no pidió una larga vida, sino que miró a su maestro a los ojos y le dijo: te pido que una doble porción de tu espíritu venga sobre mí. En Elías se quedó en silencio, porque eso era lo que se pedía al padre en Israel cuando un hijo quería la herencia del primogénito. Y Eliseo estaba pidiendo algo que ningún ser humano podía dar por su propia voluntad. Elías le respondió que había pedido algo difícil, pero que si lograba verlo cuando fuera llevado, la señal sería que su petición había sido concedida, y entonces comenzaron a caminar juntos por última vez. Cruzaron el río Jordán después de que Elías golpeó las aguas con su manto y se abrieron, y llegaron a un campo abierto donde de repente apareció en el horizonte algo que hacía temblar la tierra bajo sus pies. Un carro de fuego con caballos de fuego descendió entre los dos, y Elías fue llevado en un torbellino al cielo. Y Eliseo lo vio todo hasta el último instante, y supo que su petición había sido concedida. El manto de Elías cayó al suelo, y Eliseo lo recogió, y caminó de regreso hasta el río Jordán, con el manto en la mano y cientos de ojos observándolo desde la otra orilla, esperando ver qué haría el nuevo profeta. Golpeó las aguas con el manto de la misma forma en que su maestro lo había hecho minutos antes, y gritó: ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y las aguas se abrieron exactamente igual que antes. Los profetas que observaban desde la orilla cayeron rostro en tierra, porque lo que acababan de ver confirmaba todo. El espíritu de Elías reposaba sobre Eliseo y el ministerio más poderoso del Antiguo Testamento acababa de comenzar. Y lo que siguió fue una serie de milagros que ningún profeta antes de él había realizado con tanta velocidad y con tanta variedad. Porque Eliseo no era solo un profeta de palabras, sino un profeta de acción que intervenía en cada crisis que encontraba a su paso. Llegó a Jericó y los habitantes le dijeron que las aguas de la ciudad eran malas y la tierra no producía frutos. Y Eliseo pidió una vasija con sal, la lanzó al manantial y declaró que Dios había sanado aquellas aguas. Y desde ese día, las aguas de Jericó fueron puras. Ese fue el primer milagro, y no sería el último ni el más impresionante. Un día llegó hasta Eliseo una viuda desesperada, cuyo marido había servido a Dios toda su vida, pero había muerto dejando deudas, y los acreedores venían a llevarse a sus 2 hijos como esclavos para pagar lo que se debía. Eliseo le preguntó qué tenía en casa, y ella respondió que solo una pequeña vasija con un poco de aceite. Y entonces Eliseo le dio instrucciones que parecían completamente absurdas a Ansal. Pide prestadas vasijas vacías a todos tus vecinos, todas las que puedas conseguir, y empieza a llenarlas con tu aceite. La mujer obedeció sin hacer preguntas. Cerró la puerta de su casa con sus hijos, tomó la pequeña vasija de aceite y comenzó a vaciarla en las vasijas vacías,
y el aceite no paró de fluir hasta que la última vasija estuvo llena y no quedó ni una vasija vacía en toda la casa. Vendió el aceite, pagó todas las deudas y le sobró dinero para vivir con sus hijos. Y todo había comenzado con una pequeña vasija que a los ojos humanos no alcanzaba para nada. Poco después, un grupo de discípulos de los profetas estaba construyendo un nuevo lugar para vivir junto al río Jordán. Y mientras cortaban madera, la cabeza de un hacha se soltó y cayó al fondo del río. El hombre se desesperó porque el hacha era prestada. Y Eliseo cortó un palo, lo lanzó al agua en el lugar donde había caído el hierro, y el hacha subió flotando a la superficie, porque para el Dios de Eliseo, las leyes de la naturaleza eran apenas una sugerencia. Pero el milagro que hizo temblar a toda una nación fue diferente a todos los demás, porque no ocurrió frente a una sola persona, sino frente a un ejército entero que venía a capturar a Eliseo. El rey de Siria había enviado un gran ejército con caballos y carros de guerra para rodear la ciudad de Dotán durante la noche. Y cuando el siervo de Eliseo salió temprano por la mañana y vio la ciudad completamente rodeada, cayó en pánico. Corrió adentro gritando: «¡Ah, mi señor! ¿Qué haremos? Estamos completamente rodeados. No hay salida». Y Eliseo lo miró con una calma que no tenía explicación humana y le respondió: «Ah, no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos». El siervo no entendió esas palabras porque solo veía el ejército sirio por todos lados, y no había ningún aliado a la vista en ninguna dirección. Y entonces Eliseo oró con una petición tan simple que parecía demasiado breve para la magnitud de la crisis. Dijo: «Señor, abre sus ojos para que vea». Y en ese instante los ojos del siervo fueron abiertos, y lo que vio le quitó el aliento, porque toda la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Un ejército celestial invisible a los ojos humanos rodeaba a Eliseo por completo, y el ejército sirio, que parecía imparable, estaba completamente superado en número por fuerzas que ningún general humano podía calcular ni enfrentar. Entonces Eliseo oró nuevamente, pero esta vez la petición fue diferente. «¡Ah, Señor, hiere a esta gente con ceguera». Y en ese instante todo el ejército sirio quedó ciego, sin entender qué había pasado. Eliseo caminó hacia ellos, les habló con calma y les dijo que los siguieran, que él los llevaría hasta el hombre que buscaban. Y el ejército ciego los siguió sin saber a dónde lo llevaban. Los guió directamente hasta Samaria, la capital de Israel, y cuando llegaron, Eliseo oró una vez más: «Ah, Señor, abre los ojos de estos hombres para que vean». Y el ejército sirio recobró la vista y se encontró completamente rodeado dentro de la ciudad enemiga. El rey de Israel quería aprovechar el momento para acabar con ellos. Pero Eliseo lo detuvo y le dijo que no, que en lugar de eso les preparara un gran banquete con comida y agua, y el rey obedeció al profeta. El ejército que había venido a capturar a Eliseo fue sentado a una mesa llena de alimentos, fue tratado con honra, y después enviado de regreso a su rey sano y salvo. Y las invasiones sirias contra Israel cesaron por un tiempo porque nadie podía explicar lo que había sucedido en Dotán. Porque el arma más poderosa que Eliseo tenía no era una espada sino una oración, y el ejército más grande que protegía a Israel no estaba en ningún registro militar, sino en una montaña invisible que solo los ojos de la fe podían ver. Los años pasaron y Eliseo envejeció. Y llegó el momento en que se enfermó y supo que su tiempo en la tierra llegaba a su fin después de décadas de milagros, de intervenciones, de profecías cumplidas y de un ministerio que había sacudido a reyes y ejércitos. El rey Joás de Israel fue a visitarlo en su lecho de enfermedad y lloró sobre él diciendo las mismas palabras que Eliseo había gritado décadas atrás cuando vio a Elías ser llevado al cielo, y Eliseo lo instruyó en sus últimas horas sobre las victorias que Israel tendría. Y después, Eliseo murió y fue sepultado, y todo Israel pensó que el ministerio más poderoso del Antiguo Testamento había llegado finalmente a su fin después de medio siglo de milagros extraordinarios. Pero Dios tenía preparado un último acto que nadie esperaba, porque tiempo después un grupo de israelitas estaba sepultando a un hombre cuando de repente vieron venir una banda de enemigos
y en el pánico lanzaron el cuerpo dentro del sepulcro de Eliseo para huir rápidamente. Y cuando el cuerpo tocó los huesos de Eliseo, el hombre revivió y se puso en pie. Y lo que acababa de ocurrir no tenía ninguna explicación excepto una El poder de Dios, que había operado a través de Eliseo durante toda su vida, seguía presente, incluso en sus huesos después de su muerte. Eliseo había pedido el doble del espíritu de Elías. Dios se lo había concedido, y ni siquiera la muerte pudo detener la operación de ese poder, porque el último milagro de Eliseo ocurrió cuando ya no estaba vivo para verlo. La historia de Eliseo es la historia de un hombre que comenzó arando un campo con 12 bueyes y terminó siendo el profeta con más milagros registrados en todo el Antiguo Testamento, superando incluso a su maestro exactamente como lo había pedido. No comenzó con fama, ni con título, ni con un linaje especial, sino con un manto lanzado sobre sus hombros por un extraño en medio de un campo. Y eso fue suficiente para que lo dejara todo y respondiera al llamado sin dudarlo. ¿Sabías que Eliseo realizó el doble de milagros que Elías, exactamente como lo había pedido? Déjame tu comentario y suscríbete, porque hay más historias bíblicas que la mayoría nunca te contó.